Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes al representante del Ministerio Público, Erwin Rommel Sipcha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Casilla electrónica 85507 y los demás datos procesales ya señalados en los escritos previos. Gracias. Muy buenas tardes, señor magistrado. Como interconsulta, el letrado Sebastián Nicolás Benjamín Urbina Villa, con registro CAL 95683 y demás datos ya señalados por mi colega. Bien, gracias. ¿Está presente qué hora la Procuraduría? ¿Desea acreditarse en la audiencia? Bien. Carlos Fernández Muñoz, procurador ad hoc adjunto, y como interconsulta la abogada Karen El Espuro con demás datos consignados vía en autos. Bien, gracias. Especialista, buenas tardes. Precise si existe despacho pendiente que dar cuenta o incidencia antes de empezar la audiencia. Buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos y todas. Para informar, señor magistrado, que obra en el Sistema Integrado Judicial escritos pendientes. A ver. Sí, procedo a dar cuenta al primer escrito ingresado con el número 53876-2024, con fecha de presentación 26 de diciembre del año en curso. Este ha sido presentado por el representante del Ministerio Público, el cual tiene como sumilla: se presentan documentales que deberán ser tomados en cuenta al momento de realizar nuestro requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país. Este obrante 56 folios, el cual se corrió traslado, señor magistrado, el día de hoy a la defensa técnica a través de vía correo electrónico. ¿Es el único escrito? ¿Es el único escrito? Sí, continúo con el siguiente escrito con cargo de ingreso 54149-2024, presentado por el representante del Ministerio Público, presentado el día 27 de diciembre. Este obra un folio y tiene como sumilla: se solicita facilidades para proyectar diapositivas para el día de hoy, 27 de diciembre de 2024. Y el tercer escrito, que tiene cargo de ingreso 54238-2024, presentado el día de hoy por la defensa técnica del investigado Martín Vizcarra. Obra 61 folios y tiene con sumilla absolución de traslado. Es todo lo que tengo que dar cuenta, señor magistrado. Bien, gracias. En todo caso, a los escritos presentados por la Fiscalía, así como por la defensa, póngase a conocimiento de las partes procesales, con copia a ambas partes. ¿Se lleva copia? De este último escrito del doctor Sicha. Es lo que me que sacar. Entonces, para la Fiscalía. Bien, en todo caso, se está poniendo en conocimiento de las partes los escritos presentados por la defensa al señor fiscal para su conocimiento y para tomarse en cuenta en esta audiencia y debatirse a la misma. Bien, en todo caso, vamos a dar por instalada válidamente la audiencia y, dada la naturaleza de la misma, vamos a hacer uso de la palabra del señor fiscal a fin de que fundamente su pedido. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo le va a demandar su intervención? Señor magistrado, lo voy a hacer lo más breve posible. Estimo que unos 30, 40 minutos. 30 minutos, doctor Máximo. Señor magistrado, por una cuestión de orden, a nosotros se nos ha notificado el requerimiento de impedimento de salida. Estamos dentro del trámite regular. Sin embargo, el requerimiento que fue presentado el 17 de diciembre solo contenía 23 hojas. Si bien es cierto, el especialista de esta audiencia ha indicado que se nos ha corrido traslado de los escritos presentados el día de ayer y el día de hoy por el representante del Ministerio Público, ello ha ocurrido a la 1:33 de la tarde del día de hoy, cuando nosotros ya nos encontrábamos de camino justamente hacia la sede del Poder Judicial. Pero lo curioso, señor magistrado, es que este escrito tiene más hojas que el propio requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país. Y ya la Corte Suprema ha señalado en algunos pronunciamientos, vinculados sí en la prisión preventiva, que los escritos no pueden ser sorpresivos. Máxime si, como en este caso, el escrito que se nos está notificando a la 1:33 de la tarde del día de hoy tiene más documentos o tiene más volumen que el propio requerimiento de prolongación de la medida. En ese sentido, señor magistrado, le solicito a usted que pueda evaluar
del comportamiento procesal con la finalidad de que también se pueda cautelar los derechos fundamentales del investigado, en este caso ya enjuiciado, ¿no? Y en ese sentido, señor magistrado, pedimos que se pueda tener en cuenta para efectos, no sé si darnos un tiempo prudencial, de unos 10, 15 minutos para poder verificar, o en todo caso que se pueda reprogramar la audiencia. Bien, a ver, estoy hojeando los documentales y veo que esta documental me parece que ya la hemos visto cuando hemos discutido la variación en regla de conducta, me parece. Así es, señor magistrado. Son No los es, mismos. no es novedoso, no es sorpresivo, Son los mismos, no ¿sí? entendemos lo que se Bien, en todo manifiesta. caso, estoy verificando y son ya documentales que ya ahora en la carpeta fiscal no veo que sean alguna documental reciente, nueva. No, en realidad se discutió en alguna medida coercitiva y usted tiene conocimiento de la parte de la defensa técnica igualmente. Doctor Sich, estoy viendo que son documentales Sí, que hemos debatido. al respecto sí tengo una precisión, señor magistrado, porque hasta el momento ninguna de esas documentales a nosotros se nos ha sido notificado con la disposición de incorporación a la carpeta fiscal. Hasta el momento, salvo en esa ocasión que no se discutió, señor magistrado, que no se discutió porque evidentemente no tenían relación con lo que estaba siendo materia del debate en esa audiencia, a nosotros el Ministerio Público hasta el momento no nos ha notificado su incorporación a la carpeta fiscal. Que no está en la carpeta fiscal de A documentales. nosotros no se nos ha notificado como tal con la disposición de incorporación. Ya tiene que haber una disposición para incorporar la carpeta fiscal. Tal vez una providencia, señor magistrado, pero no lo pueden agregar sin una providencia o sin alguna disposición y que se nos notifique de ello. Y además hay que tener en cuenta, señor magistrado, que nosotros en este proceso ya nos encontramos en el acto de juzgamiento en una parte y por el otro nos encontramos en el acto de control de la acusación. Y en ese sentido nosotros no hemos tenido acceso a esa documentación de manera previa. Le reitero, lo que se realizó en esa audiencia, lo que usted señaló, es que eso no se iba a discutir y no se ha discutido. El Ministerio Público estaba en la obligación de notificarnos con la providencia o con la disposición que incorporaba esos elementos a la carpeta fiscal para nosotros también poder ejercer nuestro derecho de defensa. Bien, a ver, mire, Sí, revisando ¿me la permite documentación. un minuto, señor magistrado? A ver, algo apuntar, no más. Solamente para precisar, esos documentos incluso se oralizó en una medida coercitiva, tuvo conocimiento ampliamente la defensa y lo único que hemos querido en estos momentos es adjuntarlo para efectos de poder oralizar en la pertinencia que corresponde respecto a esos documentales. No es algo nuevo, lo reitero, y está integrado sí al incidente 5 que corresponde en este caso a la medida coercitiva de impedimento de salida del país. Bien, a ver, al pedido de la defensa, doctor, le voy a dar 10 minutos para que revisen la documentación, tanto a la fiscalía también que ha prestado documentales el doctor Sicha, también lo revisen para que no haya ningún 10 minutos y continuamos la audiencia, para que no haya mayor cuestionamiento. Son 3:20, 3:30 empezamos. 3:30. Suspende la grabación. Bien, y regresamos en caso a la provincia, a ver. Vamos a seguir las palabras en fiscal, tiene que fiscal, no más de media hora. Gracias, señor magistrado. Con su venia. Este Ministerio Público concurre a su digna judicatura a fin de solicitarle sustentar nuestro requerimiento de prolongación de impedimento de salida contra el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por un plazo de 12 meses. Previamente, resulta necesario informarle cuáles son los hechos materia de imputación en el presente caso. Brevemente, señor magistrado, tenemos dos hechos que se marcan en dos obras. Uno es Lomas de Hilo y el otro es Hospital de Moquegua. Respecto al primer apartado, Lomas de Hilo, ¿qué es lo que se le atribuye al hoy acusado? Se le atribuye la calidad de autor por el delito de cohecho pasivo propio en su condición de funcionario público en ese entonces. Tenía el cargo de alto funcionario, presidente regional de Moquegua, que al tener conocimiento de que la empresa, en este caso Obrainsa y Astali, consorciadas, llámese consorcio, en este caso Obrainsa Astali, venían participando de una licitación pública internacional Lomas de Hilo.
En ese sentido, se contactó con la persona de Elar Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obra INSA, y concertó una reunión. La misma que habría tenido lugar en la ciudad de Lima, en las oficinas, en este caso de Obra INSA, ubicada en Emilio Cavenecia, 225 segundo piso, San Isidro. Entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2013 aproximadamente, con la finalidad de ofrecerle ayuda a ganar la buena pro de dicha licitación. Siendo ello así, señor magistrado, faltando a los deberes funcionales de neutralidad, imparcialidad, transparencia, discreción, respeto, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad, le brindó información privilegiada, en el sentido de indicarle que debía ofertar un monto no mayor a 81.000 millones de soles, considerando que él como presidente regional sabía el presupuesto, el valor del presupuesto para dicha obra, y atendiendo a que las bases de UNOX no, en este caso, publicaba el valor referencial, como consecuencia de dicho quebrantamiento propio de su cargo, le solicitó de manera directa, a cambio de la información privilegiada, un beneficio económico indebido, consistente en el 2% del costo directo de la obra. Esto ascendía a 1 millón de soles. Del mismo modo, señor magistrado, al hoy acusado se le atribuye que mediante una llamada de fecha 2 de diciembre de 2013 solicitó al señor Elar Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obra INSA, un beneficio económico indebido consistente en el alquiler de una avioneta. Esto para efectos de trasladar a unas personas de su entorno de la ciudad de Lima a Hilo, refiriéndose que ese pago era un pago a cuenta de lo pactado entre los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2013. El mismo que Elar Tejeda Moscoso ordenó a su secretaria, Ana Helen Vela, para efectos de que haga las coordinaciones con la empresa AXA, concretándose así el alquiler de una avioneta de aproximadamente 35.000 soles, que se dio en el contexto mucho antes de que se firme el contrato, toda vez que el contrato se firmó con fecha 6 de diciembre del 2013. Por este hecho, señor magistrado, la Fiscalía ha solicitado en su requerimiento acusatorio una pena efectiva, en este caso, de 5 años de pena privativa de libertad. Ahora vamos al apartado 2, Hospital de Moquegua, que se le atribuye al hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Se le atribuye la calidad de autor igualmente por el delito de cohecho pasivo propio en la modalidad de condicionar su función cuando éste ostentaba el cargo de presidente regional de Moquegua. ¿A la entrega de qué? A la entrega de un donativo indebido consistente en 1.300.000 soles para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Pues existía la posibilidad de que él como presidente regional pudiera objetar la adjudicación de la buena pro y posterior firma del contrato. De esta manera, siendo el caso de que condicionó el pedido, un pedido de dinero, y este lo hizo a través de su amigo y hombre de confianza, José Manuel Hernández Calderón, quien se comunicó o se contactó con Rafael Granados Cueto en las fechas del CADE, esto es, entre el 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, fecha en que ambos se encontraban próximos a presentar una oferta, un reajuste de oferta, toda vez de que UNOX había solicitado previamente un reajuste lícito, efectivamente, pero entre esas fechas es que se dio este condicionamiento del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo a través de su amigo y hombre de confianza José Manuel Hernández Calderón. Y en ese contexto, señor magistrado, ante el temor por parte de los funcionarios de ICSA e INCOT, Consorcio Hospitalario Moquegua, de perder el contrato, es que accedieron al pedido, a la exigencia, al beneficio económico indebido, condicionado por el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Finalmente, señor magistrado, posterior a ello, se efectuó la adjudicación de la buena pro, porque hubo una aceptación por parte de estos funcionarios y se firmó efectivamente el contrato 352-2013 de fecha 18 de diciembre del 2013. Posteriormente se fueron materializando las entregas correspondientes, señor magistrado, entre los años 2014, 2015 y parte de 2016, que en nuestro requerimiento ya le hemos
consignado. No quiero entrar en detalles para poder proseguir con la parte de fondo que corresponde. Dicho esto, señor magistrado, vamos a entrar al tema de fondo. ¿Cuál es el marco normativo respecto a la prolongación del impedimento de salida del país? Esto es, ¿cuáles son los presupuestos materiales que exige la norma para que podamos establecer si corresponde o no la prolongación del impedimento de salida del país? En ese sentido, señor magistrado, de conformidad con el artículo 295, en concordancia con el artículo 296 y a su vez con el artículo 274 del Código Procesal Penal, nos dan ciertos matices, nos señalan que el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país requiere de dos tópicos, de dos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación a la investigación o al proceso. Y la segunda, ¿cuál es? Que el proceso pueda sustraerse de la acción el procesado pueda sustraerse de la acción de la justicia, que no es más que el peligro de fuga. Vamos al primer presupuesto, señor magistrado. La especial dificultad. Esta especial dificultad no solo radica en el desarrollo de la investigación, sino también radica en el desarrollo del proceso. Repito, en el desarrollo del proceso. Entonces, lo que planteamos en este requerimiento, señor magistrado, es una especial dificultad al proceso, no a la investigación. ¿Y por qué decimos esto? Porque básicamente a la fecha nos encontramos en el estadio procesal estelar del proceso penal. Esto es, en el juicio oral, que fue instalado con fecha 28 de octubre del presente año. Por tal razón, señor magistrado, es todas las circunstancias que demanden o que impartan una dificultad o especial dificultad referente al caso concreto, radica en el desarrollo del proceso, no en el desarrollo de la investigación. Quiero dejar claro ese punto. El primer presupuesto. Es innegable, señor magistrado, que en la actualidad existen circunstancias que han hecho que el proceso se alargue. El proceso sea más largo. Yo le voy a señalar por qué, señor magistrado. Permítame proyectar unas diapositivas para poder ilustrarlo. El plazo de investigación preparatoria por parte de este Ministerio Público se inició con fecha 11 de marzo del 2021, mediante disposición número 21. ¿Qué se consignó en dicha disposición? Se consignó un plazo de 36 meses, señor magistrado. ¿Cuándo venció este plazo? El 11 de marzo del 2024. En esa fecha vencía el plazo, según la disposición de formalización. Sin embargo, este Ministerio Público presentó su requerimiento acusatorio con fecha 15 de diciembre del 2022. Esto es 452 días de anticipación al vencimiento de plazo que teníamos. Ese es importante, ese dato, señor magistrado. Posterior a ello, es decir, luego que este Ministerio Público presentara su requerimiento acusatorio con fecha 15 de diciembre de 2022, el juzgado de investigación preparatoria, vuestro juzgado, tuvo el requerimiento hasta que nos llamó a audiencia. ¿Cuándo se instaló la audiencia del control de acusación, señor magistrado? 14 de noviembre de 2023. Repito, 14 de noviembre de 2023. 334 días después de presentado nuestro requerimiento acusatorio. ¿Cuándo fue la última audiencia de control de acusación, señor magistrado? Y lo puede verificar en la diapositiva. Y lo hemos adjuntado a nuestro requerimiento. 29 de abril del 2024. Esa fue la última audiencia del control de acusación. ¿Desde cuándo? Desde el 14 de noviembre de 2023. Señor magistrado, en ese interín, es decir, desde que inició el control de acusación, ahí es donde nos ubicamos ya no en la etapa, por eso es importante nuestro requerimiento al inicio que hemos señalado, que estamos enmarcándolo en esta especial dificultad en el marco del desarrollo del proceso, no de la investigación, porque el Ministerio Público cumplió, porque este Ministerio Público anticipadamente presentó su requerimiento, mucho antes del vencimiento de plazo de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Entonces, con fecha 14 de noviembre de 2023, se instaló el control de acusación.
¿Qué pasó ahí, señor magistrado? Este Ministerio Público, de manera responsable, al mes siguiente, es decir, diciembre, solicitó el impedimento de salida del país. ¿Cuándo se celebró el impedimento de salida del país? El suscrito vino a sustentar ese requerimiento. 28 de diciembre del año pasado. En ese entonces, señor magistrado, nos ubicábamos en la etapa de intermedia, donde se venía discutiendo el control de acusación. No el juicio, sino el control de acusación. En ese entonces, la magistrada que estuvo a cargo señaló un plazo razonable y proporcional por 12 meses. Y es que ese es el motivo por el cual este Ministerio Público está solicitando la prolongación del impedimento de salida, porque el marco legal nos permite, siempre y cuando podamos a usted facilitarle datos objetivos respecto a los presupuestos. Ahora bien, ¿cuánto duró la etapa intermedia, señor magistrado? Siguiente diapositiva. 25 sesiones. 25 sesiones que van desde el 14 de noviembre de 2023 hasta el 29 de abril de 2024. Hasta ahí duró el tema del control de acusación. Posteriormente a ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria emitió el auto de enjuiciamiento con fecha 3 de mayo del 2024, mediante la resolución 39. Posterior a ello, señor magistrado, ya se nos notificó el auto de citación a juicio. Y es por ello que el juicio se ha instalado con fecha 28 de octubre del presente año. Entonces, es importante que usted tenga esta información, es importante, para efectos de que usted pueda valorar lo que este Ministerio Público está esbozando respecto a este presupuesto. Entonces, ¿es una necesidad que se requiere? Sí, porque ahora, señor magistrado, ya no nos encontramos en la etapa intermedia. No se está discutiendo el tema del control de acusación. Estamos en otro estadio procesal propio del proceso penal, que es el juicio oral. Y el juicio oral se viene realizando de manera regular. Entonces, es importante, con esto concluye el tema de este extremo, existen circunstancias nuevas que ameritan una mayor dificultad en el desarrollo del proceso, sí, por temas tardíos, un tiempo que no ha sido, digamos, razonable, pero no es una cuestión propia del Ministerio Público. Es una cuestión de que se desarrolló el proceso de esa manera, porque en ese entonces la jueza consideró que era un tema complejo y tenía que analizar en el control de acusación, ¿qué cosa? Documentales, pericias, pertinencia, conducencia y utilidad de varios órganos de prueba. Entonces, ese es el motivo por el cual respecto a este presupuesto nosotros consideramos que sí se cumple. Otro aspecto importante, señor magistrado, ahora sí, es el estadio donde nos encontramos. Ya hemos indicado que nos encontramos en el estadio del juicio oral, la etapa estelar del proceso penal, donde este juicio oral se viene realizando con normalidad. Es cierto, donde vienen actuándose la actividad probatoria de ciertos órganos de prueba que este Ministerio Público ha ofrecido, es cierto, pero también hay que hacerle ver de que a lo largo de estas sesiones hemos podido advertir de que estos órganos de prueba vienen acreditando las imputaciones que este Ministerio Público en su debido momento las formuló en su requerimiento acusatorio. Y eso hace que este Ministerio Público venga a su digna judicatura y le haga ver que nos encontramos, podemos aseverar que nos encontramos ante una alta probabilidad de condena, señor magistrado, en contra del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El fin cautelar, señor magistrado, para culminar este extremo del juicio. ¿Es necesario el fin cautelar? Sí. ¿Es necesario preservar la presencia del acusado? Sí, señor magistrado. No solo para que pueda asistir a las sesiones del juicio oral. Fíjese, ¿por qué? Porque el Ministerio Público debe cautelar como persecutor de la acción penal, cautelar qué cosa, que el objetivo principal, que es la efectividad de la sentencia, que es la emisión de la decisión final de fondo que tiene que emitir el colegiado, señor magistrado. Y eso hace de que este Ministerio Público refuerce este primer presupuesto en el sentido de que existe una necesidad latente. Y es más, señor magistrado, a la fecha no tiene ninguna medida coercitiva personal que lo sujete al procesado. ¿Por qué, señor magistrado? Porque mediante resolución 210 de fecha 2 de diciembre del 2024 se dejó sin efecto la medida de comparecencia con restricciones.
Entonces, señor magistrado, nosotros nos preguntamos, si no tiene medida coercitiva y nos encontramos ante una suficiencia probatoria y estamos a la espera de una decisión final, ¿cómo sujetamos al procesado? ¿Es necesario? Es necesario. ¿Existe base legal? Existe base legal. No es descabellado lo que este Ministerio Público está solicitando respetuosamente a su digna judicatura. ¿Qué nos dice el acuerdo plenario, señor magistrado, 3/2019, en su fundamento 20? Concretamente, el impedimento de salida del país es una medida de coerción cautelar personal que está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Repito, está dirigida a cautelar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso. Fundamento 20 del acuerdo plenario 3/2019, señor magistrado. Pero ahí no queda, señor magistrado. Es importante señalarle que en su página 9 de este acuerdo señala Cáceres y Parraguirre que el impedimento de salida del país es una medida coercitiva de carácter personal que solo se justifica cuando existen presunciones de que el procesado rehuirá de la acción de la justicia. Es decir, señor magistrado, aquí lo que le estamos trayendo son cuestiones objetivas respecto a este presupuesto. Y por esas consideraciones respecto a este presupuesto consideramos de que sí se ajusta para efectos de que usted pueda valorarlo y en su oportunidad declararlo fundado el primer presupuesto. Vamos rápidamente al segundo presupuesto, el peligro de fuga, señor magistrado. Ya hemos señalado de que nos encontramos en la etapa estelar de juicio oral, ya le hemos señalado de que existe senda suficiencia probatoria que nos hace aseverar a este Ministerio Público que vamos a obtener una sentencia condenatoria. Hemos señalado, señor magistrado, que a la fecha no tiene ninguna medida coercitiva vigente, puesto que existió una ley y esta se cesó en su momento. Y nosotros hemos sido respetuosos de ello a propósito. Ahora bien, señor magistrado, el peligro de fuga es importante porque el señor no se encuentra sujetado a una regla de conducta. Y la única medida que nosotros consideramos necesaria en este momento que puede dar la eficacia, como lo señala el acuerdo plenario, de esperar hasta la sentencia, hasta una decisión final, es la prolongación del impedimento de salida. Y fíjese por qué. Hoy ya nos han corrido un escrito donde el señor, como ya no tiene medidas coercitivas que lo sujetan, como ya no tiene esa necesidad de pedir permiso a su digna judicatura, como no hay una necesidad por parte de este Ministerio Público de señalarle si nos vamos a oponer o no, o por lo menos haber un debate para que usted tenga la información completa, no incompleta, ha viajado el día jueves 12, el viernes 13, sábado 14, domingo 15. ¿A dónde ha ido, señor magistrado? Vuelo de Lima a Tumbes, Talara, Órganos, Piura, Colán, Sullana. Señor magistrado, zonas fronterizas. El señor tiene la facilidad, ahora que no hay una medida coercitiva de sujeción al proceso, de poder trasladarse sin ningún problema. Y señor magistrado, es deber de este Ministerio Público, es deber de este representante de la legalidad, representante de la sociedad, hacerle ver de que esta medida es necesaria. Y es necesaria porque la misma necesidad de los hechos, la misma norma lo permite. Finalmente, señor magistrado, es importante señalarle que cuando se dictó la medida de impedimento de salida del país, que en ese entonces se encontraba la doctora Margarita Salcedo, tomó como fundamento la resolución 172, de fecha 2 de noviembre de 2023. ¿Qué señaló en la resolución de impedimento de salida del país? No estoy trayendo a colación algún hecho nuevo, algún hecho sorpresivo. Es lo que dice la resolución de la doctora Margarita Salcedo. Señaló de que se le apercibió en ese momento porque se pudo verificar que el acusado pretendía viajar por temas laborales y se fue a realizar otra actividad. Por eso lo apercibió, no hay otra forma. Ahora, ¿qué pasó este año? El acusado pidió viajar de abril a diciembre para realizar labores en esa misma situación, labores como ingeniero. ¿Y qué dijo en ese momento la primera instancia? No existe documentación que por lo menos nos dé certeza, que acredite por mínimamente de que te vas a realizar actividades de campo. No existe documentación que todo este tiempo que te he dado permiso
puedas acreditar que se están realizando labores de campo. No existió. Y usted lo puede verificar porque obra en el incidente. Y se rechazó. ¿Qué dijo? Se fue en apelación, señor magistrado. ¿Qué dijo la tercera sala? La tercera sala, en ese mismo sentido, dijo que no había necesidad, que esa necesidad no era suficiente. Entre otras razones, confirmó la resolución de primera instancia. Por eso es importante este punto que también lo hemos señalado en nuestro requerimiento de prolongación. Finalmente, señor magistrado, el 3 de proporcionalidad. Nosotros consideramos que la medida es idónea porque habilita la presencia personal del acusado, no solamente, como ya señalé, al proceso en sí de juicio oral, sujetarse a las sesiones, sino también esperamos que se sujeta a la decisión final, señor magistrado. Y esto tenemos amparo en un acuerdo plenario. Entonces no podemos desconocer la norma. ¿Es necesaria, señor magistrado? Sí es necesaria porque no hay otra medida menos gravosa. El señor no tiene comparecencia con restricciones. Se dejó sin efecto por una ley emitida por el Congreso. Entonces es necesaria, sí, para sujetarlo y rendir cuentas a la sociedad y a los tribunales que en este momento viene siendo juzgado. Y es proporcional en sentido estricto, también, señor magistrado, porque la afectación del derecho no se ve lesionado con gran magnitud a su libre desplazamiento para salir fuera de la ciudad. Y eso no se superpone al derecho a la verdad, a que sepamos qué es lo que sucedió respecto a los graves actos de corrupción que se le imputan. En ese sentido, señor magistrado, este Ministerio Público, finalmente, señor magistrado, solamente para terminar, la documentación que se presentó y que usted ha tenido a la vista a bien darle el tiempo a la defensa técnica respecto a estos 10 minutos. Lo único que queremos hacerle ver, señor magistrado, no que con estas documentales se incrementó el peligro procesal. Por ahí no va la idea de este Ministerio Público, sino hacerle ver de que existen graves cuestionamientos de los policías que tiene a cargo, no solamente en Lima, sino en Moquegua. Estos cuestionamientos, señor magistrado, es importante porque no le va a dar certeza si el señor por algún motivo, porque está viajando a la frontera, hoy está en Moquegua, hace unos días estuvo en Piura, en Tumbes, no nos da la certeza de que podamos esperar sujeción a la emisión final de una sentencia, que este Ministerio Público ya lo ha señalado en sendas oportunidades. Tenemos la certeza, por algo hemos presentado un requerimiento acusatorio, de que esperamos una sentencia condenatoria por la suficiencia probatoria. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, le solicitamos a su digna judicatura declare fundado nuestro requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país por 12 meses. Estos 12 meses va de acuerdo y es proporcional de acuerdo al estadio que nos encontramos. Nosotros consideramos que es proporcional, puesto que estos 12 meses va a servir para esperar la emisión de la sentencia y si por alguna de las partes requiere la apelación, esperar la decisión de una segunda instancia. En ese sentido, señor magistrado, por todas estas consideraciones solicitamos se declare fundado nuestro pedido de prolongación de impedimento de salida del país en contra del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Quiero empezar estos alegatos, señor magistrado, destacando que la libertad es la regla general en un Estado democrático de derecho. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 731/2004 y ha señalado que respecto a disposiciones, a preceptos procesales, a preceptos de carácter material que restringen la libertad personal, debe tenerse en cuenta dos aspectos importantes. Primero, la sujeción al proceso penal de la persona a quien se imputa un delito, y que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero dos, y creo allí es donde flexibiliza su posición el Ministerio Público, que es garantizar la protección de los derechos fundamentales del imputado. Y es que debe recordarse, señor magistrado, que según el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, el vértice de interpretación transversal de todo nuestro ordenamiento jurídico es la dignidad de la persona humana y su protección. En este caso, señor magistrado, nos ha citado correctamente los preceptos procesales
que regula la medida de impedimento de salida del país, el artículo 295, el artículo 296 y el artículo 274. Entiendo yo, principio de iura novi curia, señor magistrado, que usted conoce el derecho mejor que nosotros, pero sí quiero incidir en un aspecto importante, en los plazos de la medida de impedimento de salida. En principio, en los procesos no complejos son 9 meses, prorrogables por un tiempo similar, en los procesos complejos 18, prorrogable de igual manera por un tiempo similar, y en los procesos de crimen organizado 36 meses, prorrogables por 12 meses adicionales. Pero en la parte infine del inciso 1 del artículo 274, se establece que en todos los casos, para prolongar la medida, siempre que concurra una especial dificultad y siempre que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia, el fiscal debe solicitar la prolongación antes de su vencimiento. ¿Está solicitando la prolongación antes del vencimiento de la última medida de impedimento de salida del país? Es correcto. No hay cuestionamiento alguno. Pero aquí queremos, señor magistrado, y por eso hemos traído las diapositivas, realizar algunas anotaciones que son pertinentes a efectos de que usted resuelva esta pretensión. Porque hay algo que el Ministerio Público no le ha dicho, que antes de esta medida de impedimento de salida del país, también estuvo vigente otra medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. El artículo 295 figura o regula la medida de impedimento de salida del país y ya la posición de la doctrina, la posición de la jurisprudencia es casi unánime. Tiene una naturaleza dual porque es una medida de aseguramiento y a la vez es una medida que busca garantizar la indagación de la verdad. Estamos absolutamente de acuerdo, y así lo ha dicho el Ministerio Público, que en el segundo supuesto, como una medida destinada a garantizar la averiguación de la verdad, no estamos. Solo estaríamos como una medida de aseguramiento del imputado al proceso penal. Lo que además ha sido reconocido en una sentencia, un auto de apelación muy importante, señor magistrado, emitido por la Sala Penal Permanente, que es la apelación 177-2022, que justamente frente a una solicitud de prolongación de una medida de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público, la termina declarando infundada, confirmando la decisión de primera instancia. La medida de impedimento de salida del país puede imponerse conjunta o secuencialmente. Estamos conformes con esa premisa, con esa conclusión, si así se podría considerar. Pero, señor magistrado, también la Sala Penal Permanente, en esta sentencia, en este auto de apelación 177-2022, textualmente ha señalado que la comparecencia restringida y el impedimento de salida pueden imponerse de modo conjunto, escalonado y secuencial, lo que compartimos. ¿Puede prolongarse la medida de impedimento de salida del país? Dos son los presupuestos: la especial dificultad de la investigación o del proceso y, en segundo lugar, el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado. Pero acá cabe precisar un aspecto muy importante, señor magistrado. La demora de los órganos jurisdiccionales no puede imputarse a los justiciables ni repercutir en sus derechos fundamentales. Y sobre esta premisa que nosotros sostenemos, y así lo hemos señalado en nuestro escrito de absolución de traslado, también se ha pronunciado en similar sentido tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia de la República, específicamente en un incidente de prolongación de la medida de impedimento de salida del país. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 461-2022-PHC/TC, que justamente ha señalado que no se puede trasladar la responsabilidad de la demora de los órganos de administración de justicia al imputado, porque eso sería absolutamente inconstitucional, pero la Corte Suprema, en este auto de apelación 177-2022, ha señalado que frente a una solicitud de prolongación de medida de impedimento de salida del país, el periodo temporal, ha señalado, bajo el dominio del representante del Ministerio Público, que puede extrapolarse al dominio de quienes dirigen la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, como lo es el Poder Judicial, no puede ser reputado a la conducta de las partes procesales. Y en consecuencia,
en este auto de apelación de la Sala Penal Permanente, único tribunal casacional, confirmó la decisión de primera instancia, declarando infundada la prolongación de la medida de impedimento de salida del país. ¿Puede requerirse la medida de impedimento de salida del país una vez vencido? Y aquí es donde nosotros vamos a discrepar incluso con la medida cuya prolongación se está instando por parte del Ministerio Público. Exactamente el 13 de noviembre de 2020 se dictó una medida de impedimento de salida del país, evidentemente solicitada por el Ministerio Público, y a la cual la defensa de ese entonces del señor Martín Vizcarra Cornejo se allanó. Venció esta medida de impedimento de salida del país, señor magistrado, no se solicitó en ningún momento una prolongación y tampoco hubo una variación o una sustitución de la medida, simplemente venció. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2023, se dicta una medida de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses, cuya prolongación ahora el Ministerio Público pretende en esta audiencia. Pero la norma, el artículo 274, y es por eso que hice hincapié en el inciso 1 del citado precepto procesal, establece que la prolongación se realiza antes del vencimiento del plazo. Como consecuencia de ello, señor magistrado, aceptar que puede volverse a requerir vencido el plazo, transgrediríamos el espíritu de la norma, porque prácticamente estaríamos avalando la negligencia del Ministerio Público, una vez finiquitada por vencimiento, sin que se haya solicitado la prolongación de la medida. Eso no podría solicitarse nuevamente, señor magistrado, porque en la práctica estaríamos dándole la posibilidad al Ministerio Público de que la solicite cuantas veces quiera, habiendo vencido el plazo para solicitar su prolongación. Cuando sí es posible, señor magistrado, y es la única posibilidad que nosotros consideramos, de que se pueda imponer en un mismo proceso penal la misma medida cautelar personal, en los casos en que exista una variación, reforma o sustitución de la medida cautelar. Porque evidentemente estás cambiando, tal vez incumple las reglas de conducta, y puedes reformarla, puedes variarla, puedes sustituirla y puedes regresar a la medida anterior. Justamente eso se basa en el principio de provisionalidad de las medidas cautelares. Pero jamás, señor magistrado, podrá instarse la aplicación de una nueva medida cautelar personal una vez vencido el plazo, sin que previamente haya existido un presupuesto de variación, de reforma o de sustitución. Y en ese sentido, la medida cautelar cuya prolongación se pretende fue absolutamente ilegal. Y usted, más allá de que sea el mismo despacho jurisdiccional, señor magistrado, es usted que, en virtud del principio no vicuria, no podría ya prolongar una medida que ha sido dictada al margen de la ley y vulnerando los derechos fundamentales, específicamente la libertad personal de la persona a quien está siendo sometida a este proceso. Dadas estas precisiones, señor magistrado, tenemos acá el análisis del caso en concreto. Y creo yo que con esto ustedes van a poder resolver de manera sencilla y adecuada, no solo asegurando los fines del proceso, que estamos absolutamente de acuerdo, pero también, señor magistrado, garantizando los derechos fundamentales de mi patrocinado, cuya conducta ha sido intachable, por lo que voy a pasar a exponer. Como le indiqué, han existido dos medidas, cuya sumatoria total sería 18 más 12, 30 meses. Al margen de que es ilegal que se haya dado dos medidas iguales en tiempos distintos, sin que haya existido una variación, reforma o sustitución de la medida cautelar, lo cierto es, señor magistrado, que si usted ampara la solicitud que le está postulando el Ministerio Público de dictar o de prolongar por 12 meses adicionales, en el mismo proceso penal se habría dictado una medida de impedimento de salida del país en global aproximadamente por 42 meses. Lo que nuevamente vulnera el espíritu de la norma que te establece que en los procesos de crimen organizado, que este no es el caso, puede ser 36 más 2. Incluso en la prolongación, como ya señalamos,
no podría prolongarse una medida que ha sido emitida ilegalmente. Pero además, el Ministerio Público ha hecho referencia a un viaje a Moquegua de mi patrocinado y a un presunto apercibimiento de la entonces magistrada de este despacho que ahora usted preside. Mediante resolución 167, señor magistrado, que nosotros también le hemos adjuntado, el juzgado autorizó a mi patrocinado para viajar a la ciudad de Moquegua por motivos laborales. Y mediante escrito del 11 de septiembre de 2023, mi patrocinado, a su retorno, informó detalladamente todas las labores que realizó en dicho viaje a la ciudad de Moquegua. Y finalmente, hay una llamada de atención de la magistrada, pero se emite la resolución 172, dando esa presunta llamada de atención, y también autoriza el viaje de mi patrocinado a la ciudad de Moquegua, y esta resolución data del 2 de noviembre del año 2023. Uno podría, señor magistrado, decir, oye, pero ha sido apercibido y por lo tanto has incumplido la regla de conducta. Falso, señor magistrado. ¿Y sabe por qué es falso? Porque una vez que mi patrocinado retorna, es mi patrocinado quien informa que, porque estaba en la ciudad de Moquegua, asistió a un evento de un centro educativo sin soslayar de que también había realizado sus actividades laborales. Es mi patrocinado quien le comunica al juzgado, hey, yo he ido a este centro educativo. Y el Ministerio Público le dice a la señora jueza, sin que se haya corrido traslado a las partes previamente, y usted lo puede verificar en el expediente que nunca se corrió traslado de esa solicitud del Ministerio Público, el Ministerio Público le dice a la señora magistrada, el señor se ha ido a un centro educativo y por lo tanto ha incumplido la regla de conducta porque no ha hecho trabajo laboral. Al contrario, usted podrá verificar en ese escrito que se presentó en su oportunidad al 5º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y está todo el trabajo que realizó mi patrocinado, pero debemos tener en cuenta, señor magistrado, que el ser humano no es una máquina y no es un robot. Y fue mi patrocinado quien voluntariamente, quien de motu propio, informó al órgano jurisdiccional que había concurrido a una actividad de un centro educativo. ¿Incrementó el peligro de fuga? ¿Incumplió la regla de conducta? Por el contrario, informó detalladamente todo lo que hizo en su traslado hacia la ciudad de Moquegua. Por lo tanto, no existió ningún peligro de fuga. Ahora, el Ministerio Público, y usted puede leerlo en la página 12 de su requerimiento de prolongación, reconoce que el juicio oral se viene desarrollando de manera regular. Lo reconoce en tiempo presente, no en tiempo pasado. Dice, el juicio oral se viene desarrollando de manera regular, palabras textuales del Ministerio Público, y ahora también en la audiencia ha citado que el juicio ha empezado el 28 de octubre del año 2024. Señor magistrado, y es que es cierto, durante todo este tiempo el juicio se viene desarrollando sin ninguna especie de dificultad ni de demora. A confesión de parte, relevo de pruebas. Por lo tanto, actualmente tampoco existe un peligro de fuga. Y que sí le hemos adjuntado, señor magistrado, y que el Ministerio Público tiene una interpretación disidente a la que nosotros postulamos. Sin tener ya la medida de comparecencia restrictiva vigente, mi patrocinado no tenía ninguna obligación legal de informar al juzgado sobre a dónde viaja o no, porque él puede viajar a todas partes del territorio nacional. Ha ido a la ciudad de Tumbes, señor magistrado. Ha ido al departamento de Piura. Por el contrario, a lo que señala el Ministerio Público, eso evidencia su comportamiento procesal. Ha ido hacia la frontera y ha regresado. Ha estado varios días en la frontera de nuestro país y ayer ha estado, y hace unos días ha estado, justamente ayer, ha estado en la audiencia de juicio oral presente. Ahora está en Moquegua, porque eso ya estaba programado con muchísima anticipación frente a la autorización que usted brindó, pero también va a estar acá para las audiencias programadas para el mes de enero. ¿Hay alguna interrupción a ello? Mi patrocinado tiene prohibición de realizar su actividad como personaje político, porque más allá de que nosotros no podamos compartir sus posiciones políticas, lo cierto es que él es un personaje político
Él es un empresario, es un ingeniero independiente, es una persona que puede disfrutar de vacaciones con su familia y además, señor magistrado, no existe contra él medida de comparecencia alguna que restrinja su libertad para desplazarse en el territorio nacional. Y por el contrario, estando en la ciudad de Tumbes, eso revela su sometimiento a la justicia penal de nuestro país y que no ha habido ningún intento de huir de la acción de la justicia. Finalmente, señor magistrado, no existe ningún peligro de fuga, como le he señalado, y el Ministerio Público le ha presentado el día de hoy más de 60 páginas, en las que ninguna señala la responsabilidad de mi patrocinado de un presunto entorpecimiento, de un presunto peligro procesal. Y lo reconoció el propio Ministerio Público. Pero en ese tiempo que usted nos ha dado, nosotros hemos verificado los documentos. Y en esos documentos, señor magistrado, está la constatación domiciliaria de la agrotécnica Estuquiña. En esos documentos están los informes de seguridad del Estado que los miembros de seguridad del Estado dan a la dirección correspondiente y que lo acompañan al señor Martín Vizcarra a todo lugar del país. Pero por sobre todo, señor magistrado, y esto es importantísimo, me dice, pero bueno, eso podría poner en cuestionamiento todo lo que se hace. Los miembros de seguridad del Estado no responden al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Dependen única, exclusiva y jerárquicamente de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. Y más allá, señor magistrado, le reitero, de las apreciaciones políticas que uno pueda tener sobre el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, es evidente que es una persona, ¿no? Eso no necesita prueba, que es opositora al gobierno de turno. ¿Cómo puede entonces tratar de atribuirse una manipulación de los agentes de seguridad del Estado que dependen de la Policía Nacional del Perú y cuya jefa suprema es la Presidenta de la República? Eso no resiste el menor análisis. Por lo tanto, señor magistrado, no estamos frente a una especial dificultad del proceso. La demora de los órganos jurisdiccionales y de los órganos fiscales no es responsabilidad, señor magistrado, del señor Martín Vizcarra. Eso no puede reputar en sus derechos fundamentales. Y tampoco existe evidencia alguna de un peligro de rehuir a la acción de la justicia por todo lo que le he señalado. Y que incluso esa llamada de atención, de la cual no se corrió traslado al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, fue porque él informó, y está en el escrito, señor magistrado, que había concurrido a ese centro educativo. No es que el Ministerio Público investigó, que se dieron cuenta que hubo un informe de algún medio periodístico, no. El señor Martín Vizcarra dijo, señora jueza, yo he ido a trabajar, acá están todas las fotos, acá están los anexos, y mi anexo B, ahí está en el escrito, también me he tomado una foto porque he asistido a este centro educativo. ¿Qué peligro de fuga, señor magistrado? A veces queremos maniatar a los seres humanos como si fuesen cualquier robot. ¿Cumplió para lo que fue autorizado? Sí. ¿Pero que no se le va a permitir cenar? ¿No se le va a permitir reunirse con sus amigos? Creo que el poder del Estado siempre debe limitarse. Eso es lo que siempre hemos señalado como defensa técnica, señor magistrado, y la voluntad del sometimiento a la acción de la justicia no solo consta de lo que obra en el incidente número 5 del expediente 33-2020, sino de cómo hasta ahora el señor Martín Vizcarra Cornejo se viene sometiendo a un juicio oral, señor magistrado, cuyos mismos hechos están en la etapa de control de acusación. Muchas gracias. Por todas estas razones, solicitamos que se declare infundado el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, señor magistrado, voy a ser bastante puntual. Parece que la defensa técnica no entiende de que al señor Martín Vizcarra se le viene juzgando en su condición de alto funcionario público
presidente regional de Moquegua en ese entonces, en el contexto de graves actos de corrupción. Esto es, solicitud y condicionamiento de un beneficio económico indebido. Por parte de Lomas de Hilo, 1 millón de soles, y por parte del Hospital de Moquegua, 1.300.000. La defensa técnica dice, no estamos ante la averiguación de la verdad. Señor magistrado, usted como conocedor de derecho, es importante que sepa, yo lo sé que lo sabe. El artículo 254 y el 195 habla de las etapas del proceso penal. No hace distinción, señor magistrado, si es etapa preliminar, si es etapa de investigación preparatoria o si es etapa intermedia o juzgamiento. Etapas del proceso. Entonces, en este estadio nos encontramos, sí, averiguando la verdad, rindiéndole cuentas a la sociedad ante un tribunal para esclarecer los hechos. Entonces, no solamente estamos solicitando la sugestión para sujetarlo al juicio oral, para esperar un pronunciamiento de fondo, para esperar una sentencia, sino también para saber la verdad, señor magistrado. En ese sentido, discrepamos. Dice que la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales no debe acarrear o no se le debe vulnerar a su patrocinador. Señor magistrado, lo cierto y lo concreto es de que aquí se está discutiendo un impedimento de salida del país. Y ahora, obviamente, emitido por un órgano jurisdiccional debidamente motivado. Y lo que se está discutiendo en esta audiencia es la prolongación de ese impedimento dictado hace 12 meses. No se deje confundir. Eso es lo que se está discutiendo. Esos argumentos que acaba de mencionar el abogado de la defensa técnica se discutió en el primer requerimiento, cuando se dictó los 12 meses, señor magistrado. Y para muestra un botón, la notificación 3281-2024 de fecha 16 de enero del 2024, repito, notificación 3281-2024 de fecha 16 de enero de 2024, verifíquelo usted, magistrado, porque obra en el incidente, existe un escrito en la parte infine dice el abogado de la defensa técnica lo siguiente. El señor Martín Vizcarra y esta defensa técnica va a aceptar su decisión como muestra de sometimiento al proceso penal judicial. Señor magistrado, el abogado de la defensa técnica apeló en su momento esta resolución que fue ilegal, así lo ha dicho, en esas palabras, ¿fue ilegal? Entonces, señor magistrado, nos tomamos la atribución de señalarle que no se deje sorprender. La propia defensa técnica, mediante un escrito que obra en el incidente, no apeló en su momento y se sometió a este impedimento. Y ahora pretende, con estos argumentos que se discutió en el primer impedimento, volver a reiterarlo. Eso tiene que ser de su conocimiento, para efectos de que usted pueda emitir una resolución de acuerdo a derecho. Ahora bien, dice que no le hemos dado la información completa, señor magistrado, respecto a la resolución 172, que no se le corrió traslado, que no hubo una investigación. Pues yo le voy a contar la verdad, señor magistrado. En ese momento de la audiencia, se le señaló a la doctora que estuvo en ese entonces de que medios periodísticos señalaban que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo se encontraba en el colegio Miguel Grau de Moquegua. ¿En qué horario? 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y en su informe, ¿sabe qué consignó el acusado? Consignó que se encontraba en una reunión con una ingeniera o una arquitecta en ese entonces. Entonces, aquí debe darle la información completa. Aquí no estamos ante un hecho de que, no, él informó que estaba en colegio. Estábamos en el tema de horario, señor magistrado. Ese fue el tema, el quid del asunto. Por eso es que la magistrada lo percibió y le dijo, o cumples o ya no te vuelvo a dar el permiso. Y por eso es que este año solicitó por ciertos meses y no le dio, porque pudo darse cuenta la señora magistrada que salió octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y no había documentación que acreditara o que sustentara que el señor estaba realizando actividades como ingeniero. Eso debe informarle. No se lo va a decir porque no le conviene. Ahora bien, señor magistrado, no podemos aseverar en esa línea argumentativa de que existe una conducta intachable por parte del acusado. Por el contrario, existe una conducta negativa de someterse al proceso cuando estuvo vigente la comparecencia con restricciones, sino que lamentablemente con esta ley que emitió el Congreso no hace mucho,
se dejó sin efecto. Entonces, he ahí la necesidad por la cual este Ministerio Público, en aras como persecutor de la acción penal, garantizar, señor magistrado, la eficacia de la sentencia. Porque el señor no tiene una medida coercitiva. Dice que, otro aspecto que ha señalado, dice que él ha informado que está viajando a Piura, Tumbes, etcétera. Señor magistrado, se viene paseando por zonas fronterizas. No esperemos que haya una fuga. Por eso es que este Ministerio Público está solicitándolo oportunamente. El pedido de impedimento de salida del país no ha vencido. Vence el 4 de enero del próximo año. Estamos a puertas. Y este Ministerio Público ha sido responsable en solicitarlo oportunamente. Ahora bien, con esto culmino. La seguridad del Estado no depende, dice, del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Fíjese, este Ministerio Público no está cuestionando si depende o no, sino que de lo que se puede advertir de esas documentales, señor magistrado, es de que estos informes eran manipulados, y eran manipulados al antojo del señor Vizcarra porque existen interceptaciones de ese tipo, existen conversaciones con su mejor amigo. Entonces, no estamos cuestionando en ningún momento la dependencia o no de la seguridad del Estado. No se deje confundir. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos y nos reafirmamos de que debe ser declarado fundado el requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país contra el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por 12 meses. Gracias. Sí, señor magistrado, de manera muy sucinta. Bueno, en principio, creo que hay un error de concepto. El señor Martín Vizcarra no está siendo procesado como alto funcionario público. Los artículos 99 y 100 de la Constitución Política no establecen como alto funcionario a un gobernador o presidente regional. Creo que en eso hay que quedar absolutamente claros. Los hechos por los que está siendo procesado datan del año 2013, no cuando él ejerció el cargo de vicepresidente o de presidente de la República, menos aún como ministro de Transportes. Sobre la medida que señala que fue aceptada, que no fue impugnada por la anterior defensa técnica, señor magistrado, le reitero, que la defensa no haya cuestionado en su oportunidad no genera un acto que vulnera derechos fundamentales como el principio de legalidad procesal en válido. Un acto siempre será nulo cuando haya vulnerado el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y en ese caso, señor magistrado, se dictó una segunda medida de impedimento de salida del país sin que en su oportunidad se haya solicitado la prolongación de la primera medida. Se venció, el Ministerio Público no dijo absolutamente nada, y luego se vuelve a dictar por 12 meses. 12 más 18, 30. ¿Se va a imponer una medida superior a los 36 meses cuando no estamos en un proceso de crimen organizado? Luego también nos indica que los medios periodísticos reportaron lo del Colegio Miguel Grau. Señor magistrado, usted puede verificar los medios periodísticos y puede verificar de cuándo es la fecha del informe. Y la fecha del informe es la primera es del señor Martín Vizcarra Cornejo. Los cuestionamientos que pueda tener el representante del Ministerio Público con el señor Martín Vizcarra Cornejo, para nosotros nos parece a veces que se intenta impedir cualquier tipo de movimiento de él como ciudadano. Entonces, si hay un informe, ¿cómo se incrementa el peligro de fuga? ¿O cómo se infringió la conducta? Cuando realmente también se hizo todas las conductas para las que se realizó el desplazamiento hacia la ciudad de Moquegua, que fue por motivos laborales. El Ministerio Público también nos indica que la magistrada, al ver esa conducta de que era falsa, no volvió a otorgar un permiso de autorización de viaje. Falso, señor magistrado. La misma resolución 172, en la que hace ese pequeño llamado de atención, le vuelve a autorizar a viajar. En esa misma resolución, en la resolución 172. Entonces, es incorrecto, señor magistrado, señalar que por esa razón es una información sesgada. La magistrada de ese entonces haya denegado posteriores solicitudes de viaje, porque incluso el señor Martín Vizcarra volvió a viajar y en esa misma resolución también se le otorgó un permiso para seguir trasladándose y desplazándose a la ciudad de Moquegua. Las posteriores solicitudes que fueron denegadas fue porque dijeron que no, que ya lo podía realizar desde acá, que podía vacacionar con su familia solo en Lima y que no podía trasladarse a la ciudad de Piura. Esos fueron los argumentos.
No fueron los apercibimientos, señor magistrado. Los argumentos fueron aquellos de que él podía realizar sus actividades personales solo en la ciudad de Lima. Y finalmente, señor magistrado, lo que sí quisiera reiterar es que ninguna persona, ni personaje político, ni funcionario público, ni cualquier ciudadano, debemos estar sometidos a la arbitrariedad del Ministerio Público. Ya lo señaló, señor magistrado, y lo ha reconocido, porque yo lo he venido señalando en múltiples audiencias, que el derecho penal constituye una violencia formalizada. El Tribunal Constitucional, en donde ha confirmado la casación 23-2016 frente a la acción de amparo que formuló la Procuraduría Pública, ha señalado que el derecho penal, en palabras similares, constituye violencia institucionalizada. Y que justamente los jueces son quienes deben limitar y frenar la arbitrariedad con la que puede actuar el poder público. Y justamente por eso empecé la argumentación señalando aquella sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, la número 731-2004, en la que, claro, señor magistrado, nosotros tenemos la obligación como sociedad de investigar los hechos, pero no podemos perder de vista que somos un Estado democrático de derecho que debe respetar, garantizar y proteger la vigencia del contenido esencial de los derechos fundamentales. El Ministerio Público, y solo para finalizar, ha dicho, no, acá estamos en averiguación de la verdad. Error de concepto nuevamente, porque justamente ya la sentencia en este auto de apelación 177-2022 de la Sala Penal Permanente, hay una diferenciación y que no hace referencia a la medida de aseguramiento personal y una medida que busca garantizar la averiguación de la verdad, haciendo referencia a la búsqueda de la verdad en general, sino como un acto de investigación concreto. Es decir, la averiguación de la verdad solo puede estar relacionada a un acto de investigación, y es por eso esa doble naturaleza. Y es claro que el Ministerio Público está pretendiendo que se prolongue la medida de impedimento de salida del país como medida de aseguramiento del imputado del proceso penal, no como medida de averiguación de la verdad, que nada tiene que ver con que se siga llevando a cabo el juicio oral, el control de acusación, en la parte en la que estamos por los mismos hechos, o de ser el caso las impugnaciones que correspondan. Eso en nada va a impedir averiguación de la verdad. Como naturaleza de la medida de impedimento sería el país, debe entenderse en referencia a un acto de investigación concreto. Y eso el Ministerio Público no le ha señalado. Y en cuanto a lo segundo, como medida de aseguramiento personal y de sujetarlo al investigado al proceso penal, queda claro que no estamos frente a dificultades especiales del proceso, porque no podemos tratar de atribuir la responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público al imputado. Y tampoco, señor magistrado, existe evidencia alguna de peligro de fuga, máxima, si le reitero, para nosotros es muestra de que habiendo estado en Tumbes en la frontera, él se ha seguido sometiendo a este proceso penal, sigue acudiendo a las audiencias de juicio oral y nunca ha existido intención alguna de rehuir a la justicia. Es más, señor magistrado, cuando las autorizaciones de viaje fueron otorgadas, él viajó. Y como lo ha reconocido el Ministerio Público, cuando se le negó, él cumplió el mandato, aún con su disidencia. Y eso es lo que se debe ponderar, si existe peligro de fuga o no. No si tengo antipatía o simpatías por determinado personaje. Y por todas esas razones, señor magistrado, nosotros reiteramos nuestra pretensión que se declare infundada la medida de prolongación del impedimento de salida del país planteada por el Ministerio Público. Bien, gracias, doctor. En todo caso, hemos escuchado los argumentos de ambas partes. Vamos a a ver, vamos a hacer. Número 5. Sí. Vista en la ciudad de Lima a los 27 días del mes de diciembre del año 2024. Vista en la audiencia pública el requerimiento
de prolongación en la medida de impedimento y salidas principales por el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en la causa penal que se sigue al señor Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo propio. Lo señalado por el señor fiscal en esta audiencia, lo señalado por el señor abogado de la defensa del investigado y considerando lo siguiente. En primer lugar, acude a esta judicatura el Ministerio Público solicitando la prolongación de la medida de impedimento de salida por 12 meses adicionales que fue impuesta al señor Martín Vizcarra Cornejo por resolución de fecha 30 de diciembre del año 2023. Luego de haber precisado cuáles son los hechos que son materia de acusación en la presente causa, concretamente a la presunta comisión de delito de cohecho pasivo propio con relación a la licitación pública internacional relacionada a la construcción de la línea de la conducción número 1 Hawái Lomas de Hilo y sistema de riego, primera etapa del proyecto de ampliación de la frontera de Lomas de Hilo en Moquegua, y la presunta comisión del delito también de cohecho pasivo propio relacionado a la elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de la obra de la ampliación y mejoramiento hospital de Moquegua a nivel 2, que se le atribuyen al investigado actos de cohecho. Señala básicamente la defensa el Ministerio Público que para disponer la medida de prolongación de la medida de impedimento de salida se debe analizar dos presupuestos. Por un lado es la especial dificultad del proceso y la concurrencia del peligro procesal. Respecto a la especial dificultad del proceso, señala de que en el presente caso el Ministerio Público habría formulado requerimiento acusatorio aún antes de que venza el plazo de la investigación preparatoria, habiendo presentado su acusación todavía el 15 de diciembre del año 2022. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria recién los habrían convocado a la audiencia de control en noviembre del año 2023, la misma que se habría desarrollado hasta abril del año 2024, para finalmente ser convocados a la instalación de juicio oral para el 28 de octubre del 2024. Consecuentemente, aprecia de que la demora sería atribuible al órgano jurisdiccional, habiendo la Fiscalía cumplido de manera diligente con impulsar el proceso. Y esta demora significaría una especial dificultad respecto al proceso, dada la complejidad de la misma. Asimismo, señala de que debe tomarse en cuenta el estadio en la cual se encuentra el proceso, esto es que a la fecha se encuentra en la etapa de juicio oral y que esta medida de la prolongación del impedimento de salida tiene como propósito, pues, asegurar la presencia del procesado en este juicio oral, teniendo en cuenta que a la fecha ya no pesa en su contra ninguna medida de coerción personal. Asimismo, señala de que se presentaría el peligro de fuga, teniendo en cuenta de que el investigado a la fecha ya no tiene en su contra ninguna medida de coerción personal que asegure su presencia en el proceso y que la única medida que sería razonable sería la medida de impedimento de salida. Además, precisa que se presente el incremento de peligro de fuga toda vez de que la tesis incriminatoria que fue formulada por la Fiscalía a la fecha estaría siendo corroborada en el desarrollo del juicio oral. Además de que el investigado, luego de que se habrían levantado las medidas de coerción impuestas en su contra, estaría realizando viajes a distintos lugares, especialmente a la zona fronteriza del Perú, concretamente a la localidad de Tumbes y Piura, conforme la propia defensa habría informado. Tanto más de que durante la vigencia de las medidas de comparecencia con restricciones, dicho investigado ya habría sido apercibido a fin de que cumpla con las reglas de conducta dictadas oportunamente, lo que habría demostrado que este investigado estaba incrementando el peligro procesal. Asimismo, señala de que la medida sería proporcional en sentido estricto, teniendo en cuenta que
Esta medida es idónea a fin de asegurar un pronunciamiento final del juzgado. Es necesaria porque no existe otra medida menos gravosa que se puede imponer al investigado. Consecuentemente, se cumplirían los fines estrictos, esto es, asegurar la pérdida del investigado en el proceso. Frente a este pedido, la defensa entendemos que se opone a la misma, o al final se ha opuesto, ha solicitado que se declare infundado este pedido de prolongación de impedimento de salida. Concretamente desarrolla dos ideas fundamentales, o tres ideas fundamentales de la defensa. Parte de precisar los plazos que deben tomarse en cuenta para este tipo de medidas. En el presente caso estaríamos ante un proceso que ya no tiene naturaleza de proceso de crimen organizado, sino eventualmente podría calificarse como un proceso complejo, donde los plazos podrían imponerse por 18 meses y prolongarse por otros 18 meses. Sin embargo, en el presente caso señala de que de ampararse esta medida de prolongación de impedimento de salida, en realidad se estaría amparando una medida por más de 42 meses, lo que resulta siendo ilegal. Asimismo, recuerda de que inicialmente la Fiscalía había solicitado una medida de impedimento de salida por 18 meses y al vencimiento de la misma, la Fiscalía no habría solicitado ninguna prolongación. Y posteriormente, en diciembre del 2023, se habría solicitado otra medida de impedimento de salida y que, si bien es cierto, ha sido concedida por el juzgado. Ello, pues, a pesar de que habría sido consentida por su patrocinado, ello en el fondo implicaría una violación al debido proceso. Consecuentemente, considera de que no es posible amparar una eventual prolongación, ya que se excedería los plazos legalmente establecidos. Por otro lado, desarrolla la idea de que la argumentación dada por el Ministerio Público en el sentido de que se había presentado una especial dificultad relacionada a la demora de los órganos jurisdiccionales, este hecho no le puede ser atribuido a su patrocinado, teniendo en cuenta que ya existen reiterados pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, donde se señala que no se puede trasladar la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales al investigado. Por otro lado, señala de que respecto al peligro procesal el peligro procesal señala de que su patrocinado durante el desarrollo de este proceso habría demostrado una conducta intachable. Pero recuerda de que no es cierto de que su patrocinado haya sido amonestado, sino que su patrocinado de manera voluntaria habría informado las actividades que habría realizado en la localidad de Moquegua cuando se le concedió un permiso, entre ellos haber concurrido a un centro educativo. Y además señala de que en esa misma resolución, donde presuntamente se le exhorta y se le llama la atención por no haber cumplido cierta medida de conducta, el juzgado al mismo tiempo le habría otorgado otro permiso de salida. Consecuentemente, señala de que el mismo juzgado habría apreciado de que no hubo un incremento del peligro de fuga de sus patrocinados, de lo contrario, no se le habría otorgado los permisos de salida. Asimismo señala de que el hecho de que su patrocinado hubiera viajado a la localidad de Tumbes o Piura obedecen a que a la fecha no cuenta con ninguna medida de coerción o ningún impedimento de salida, por tanto no se le puede restringir sus actividades políticas, porque eventualmente esto podría afectar su propio desarrollo personal, y cuestionar estas actividades implicaría pues reconocer cierta arbitrariedad de parte del Ministerio Público, lo que está proscrito en el sistema jurídico penal. Es en base a estas razones que corresponde emitir pronunciamiento respecto al pedido de prolongación de la medida de prisión preventiva. Y conforme en ese sentido debemos señalar lo siguiente como base normativa, como muy bien ha señalado el señor fiscal, y también ha sido reconocida por la propia defensa. La base normativa para el presente caso la encontramos en el artículo 195, de 96, 274 del Código Procesal Penal, que regula la medida de impedimento de salida, que ya ha sido desarrollada por la Corte Suprema entre los pronunciamientos, en el sentido de que esta medida busca dos propósitos. Por un lado, busca el aseguramiento del imputado de cara al proceso, y por otro lado busca
posibilitar o asegurar la indagación de la verdad. En el presente caso, teniendo en cuenta de que el proceso se encuentra ya en la etapa de juicio oral, es evidente pues de que la finalidad de la medida de impedir salida eventualmente buscaría asegurar la presencia del procesado en el proceso. Tanto más de que no se ha hecho ninguna alegación respecto a que la finalidad sea asegurar la verdad, teniendo en cuenta que la investigación ya ha concluido. Ahora, teniendo en claro esto, corresponde analizar o dar respuesta a los fundamentos de las partes. Al respecto, conviene recordar de que la Corte Suprema de la República, en la apelación 103-2022, ha recordado y ha precisado cuáles son los requisitos que se debe evaluar en estas medidas de prolongación de impedimento de salida. Y básicamente ha recogido los planteamientos del Acuerdo Penal Extraordinario 1-2017, que regula también la prolongación de la prisión preventiva. Esto es analizar, verificar que concurran circunstancias que importen una especial dificultad en la investigación o en el proceso. Verificar la subsistencia del peligro procesal y verificar el plazo límite de la prolongación. Son los tres criterios que hay que analizar. Este juzgado considera que primero vamos a hacer respecto al plazo y incluso habría que adicionar a estos presupuestos la oportunidad del pedido. En este sentido, la Fiscalía señala de que han solicitado la medida antes del vencimiento del plazo de la medida de prolongación, teniendo en cuenta que el plazo vencería el 4 de enero del año 2025. Frente a esta postura, la defensa ha sido enfática en señalar de que en realidad esta medida ya habría vencido, teniendo en cuenta que existía una medida ya inicial dictada todavía en el año 2020. Esto es todavía dictada el 13 de noviembre del año 2020, cuando se dispuso el impedimento de salida del investigado. Y esta medida habría vencido, y pese a ello la Fiscalía nuevamente solicitó otra medida de impedimento de salida. Y consecuentemente, la defensa considera o asume de que esa segunda medida podría reputarse como una prolongación o una continuación de dicha medida, y pese a ello, a la fecha ya habría vencido el plazo. En todo caso, propone de que amparar esta medida, pues en el fondo sería reconocer la existencia de una medida de impedimento de salida más allá de los plazos establecidos por la legislación. Al respecto, conviene tomar en cuenta lo señalado en la resolución número 2 del 30 de diciembre del año 2023. En esta resolución, el juzgado deja constancia de que al momento de debatirse el pedido de prolongación, de impedimento de salida, solicitada en diciembre del año 2023, cuando se inicia la etapa intermedia, también la defensa propuso este cuestionamiento, ¿no? De que en realidad esa medida era improcedente, teniendo en cuenta de que la medida de prolongación solicitada inicialmente ya había vencido. Al respecto, luego del debate, el juzgado emitió pronunciamiento, y este pronunciamiento se encuentra en el fundamento 17, donde el juzgado señala lo siguiente, y cito textualmente: al respecto, conviene precisar que el fiscal del caso ha precisado en audiencia que se trata de una nueva medida de impedimento de salida del país, hecho que ha sido verificado por esta judicatura, obrando la resolución número 5 de fecha 3 de noviembre del año 2020, en el cuaderno 33-2020, incidente 1, que concedió 18 meses de impedimento de salida del país, la cual en la parte resolutiva e en ningún extremo señala que sea para todo el proceso, por lo que, al tratarse de un nuevo requerimiento, comienza a correr un nuevo plazo de impedimento de salida del país. Máxime, si al respecto se tiene que en el sistema de justicia especial, ya en el expediente 243-2010-91, caso Cuba Hidalgo, se dictó la medida de impedimento de salida del país por 18 meses. Posteriormente, el Ministerio Público pidió una nueva medida de impedimento de salida del país en etapa intermedia, en el incidente 128, y fue concedida por 24 meses. La misma que fue confirmada por la Sala Superior mediante resolución número 10 del 5 de diciembre del año 2022. Por tanto, se desestima lo alegado por la defensa en estos extremos. Es decir, el órgano jurisdiccional ya dio respuesta a este cuestionamiento de que esta medida de prolongación o la medida de impedimento de salida dispuesta en diciembre del 2023
no es una medida o una continuación de la medida de prolongación después del 2020, sino es una nueva medida. Ahora, la defensa señala de que el hecho de que su patrocinado no haya consentido esta resolución implicaría afectar un derecho fundamental. Al respecto debemos señalar de que la propia defensa de manera expresa habría aceptado los términos de esta resolución, aceptando de que en realidad no se trataba de una medida complementaria, sino era una nueva medida que se había dictado por el juzgado, que se estaba dictando por el juzgado, hecho que fue consentido por la propia defensa del imputado. Y entendemos ello así, teniendo en cuenta de que, conforme ha indicado el abogado defensor, el imputado pues indica de que tiene toda la voluntad de someterse al proceso, no quiere rehuir a la investigación. Consecuentemente, esta medida de impedimento de salida, en modo alguno, pues afecta gravemente sus derechos a su libertad o al libre tránsito. Teniendo en cuenta de que incluso a la fecha, al haberse dejado sin efecto la medida de comparecencia con restricciones, el imputado pues no tiene ninguna medida grave. La única medida que podría imputar sería salir del país. Y no se ha dado ninguna razón de que el imputado tenga la intención o tenga la voluntad de salir del país. Consecuentemente, no habría ninguna afectación a un derecho fundamental, menos a una afectación grave al debido proceso. Respecto al otro cuestionamiento referido a la dificultad del proceso. En este caso, la defensa, el Ministerio Público señala que se habría presentado una especial dificultad en el proceso, dado de que las audiencias de control a la acusación y las audiencias de convocatoria a la etapa al juicio oral, habría habido una demora considerable de parte del órgano jurisdiccional. Al respecto, debemos señalar de que el Acuerdo Penal Extraordinario 1/2017, cuando habla de la especial dificultad en el procedimiento, en la investigación, habla de aquellas circunstancias no previstas por el juzgador o por las partes. Aquellas circunstancias que son ajenas a las partes. En ese sentido, cuando se dispuso la medida de impedimento de salida el 30 de diciembre del año 2023, una de las razones por las cuales se fijó el plazo de 12 meses fue porque la magistrada en aquel momento consideró de que este plazo era un plazo suficiente para desarrollar la etapa intermedia y el juicio oral. Y así lo precisa en su fundamento 16. Sin embargo, es evidente pues de que esa proyección que hizo el juzgado de que en 12 meses pudiera concluir este proceso, no ha sido así. No se ha verificado ese proceso, teniendo en cuenta de que el juicio, la etapa intermedia, se habría desarrollado por más de 5 meses, luego que la causa fue derivada al juzgado colegiado. También la convocatoria de la audiencia se había convocado incluso después de casi 5 meses finales, y ello responde pues a circunstancias no previstas por el órgano jurisdiccional, ello en atención a la elevada carga procesal que soporta este juzgado, la carga procesal que vienen soportando los órganos de juzgamiento en esta Corte Nacional, teniendo en cuenta la gran complejidad de causas que se maneja. Incluso a pesar de que se trata de un proceso con único imputado, con único acusado, con apenas 2 obras que son materia de controversia, el juicio oral se está prolongando ya más de 2 o 3 meses. Incluso ese público conocimiento de que existe la proyección de que este juicio podría acabar en 4 o 5 meses. Lo que evidencia puede que no nos encontramos ante casos comunes, sino son casos altamente complejos, independientemente de la naturaleza o la condición del acusado. Consecuentemente, esta circunstancia que inicialmente se preveyó de que 12 meses serían suficientes, en realidad no ha sido suficiente, ya que es evidente de que esta causa no se podía resolver. Y este hecho es un hecho no previsto inicialmente. Y este hecho no previsto es una dificultad de cara al proceso. Consecuentemente, consideramos de que esta especial dificultad se presenta y de manera objetiva, ahora, la defensa indica de que esta demora no se le puede atribuir a su patrocinado. Al respecto hay que indicar de que en ningún momento la Fiscalía o el juzgado está indicando de que esa demora obedece a la conducta obstruccionista de su patrocinado. Los pronunciamientos que emitió el TC respecto a que la demora del juzgado no se le puede atribuir al imputado obedece a que en algunos pronunciamientos
cuando se analice el plazo razonable, se exige que se analice el comportamiento de las partes, el comportamiento del órgano persecutor, el comportamiento del investigado, y en ese marco es cuando se dice de que cualquier demora propia de la Fiscalía o del juzgado no se le puede trasladar al imputado. Y es así, y es lógico eso. Pero en este caso, la especial dificultad que se ha presentado no es por causa atribuida al imputado, sino es por causa propia de los órganos jurisdiccionales que, dada su elevada carga procesal, no puede desarrollar en los tiempos más breves este proceso. Teniendo en cuenta de que al ser una Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se maneja pues bastantes casos con reos en cárcel que requieren especial atención y atención inmediata, como no ocurre en el presente caso. Ahora, respecto a la otra razón, respecto a la existencia del peligro procesal, que también debe analizarse en esta audiencia. En el presente caso, únicamente la Fiscalía ha invocado la existencia de un peligro de fuga. No se ha invocado un peligro de obstaculización. En ese sentido, conviene recordar los antecedentes de este procedimiento. Desde el momento en que se impuso la medida de comparecencia con restricciones, todavía que en aquel momento el juzgado indicó de que existían graves elementos de convicción que vinculaban al investigado. Estableció de que el investigado tenía arraigos, y el único dato que se tomó en cuenta para establecer el periodo de fuga fue la gravedad de pena, y motivo por el cual se le impuso una medida de comparecencia. A la fecha, en la causa nos encontramos en una etapa de juicio oral, lo que significa que los graves elementos de convicción que postuló la Fiscalía al momento de formalizar la investigación preparatoria, a la fecha se han reforzado. Tan es así que la causa se encuentra en pleno juicio oral. Consecuentemente, es alta la probabilidad de que en el presente caso se pueda imponer una sentencia condenatoria. Y esa alta probabilidad implica de que se puede imponer penas privativas de la libertad. Y ese criterio, a la fecha, a nuestro entender, no ha variado. Y la probabilidad de que se imponga una sentencia condenatoria de por sí implica pues un cierto peligro de fuga del investigado. Y este peligro de fuga que se advierte eventualmente no es de tal naturaleza, no es de tal intensidad, motivo por el cual nunca se le impuso medida de prisión, sino medida de comparecencia, porque se entendía de que había otras medidas alternativas que podían conjurar este peligro. A la fecha, esa medida de comparecencia con restricciones que se le impuso en aquel momento ya no están vigentes. La razón, porque también existió una circunstancia no prevista. La circunstancia no prevista es que el órgano legislativo del Estado modificó el Código Procesal Penal, estableció una fecha o un límite a la medida de comparecencia con restricciones, límite que inicialmente no se tenía. Y ese dato también es una nueva circunstancia en el presente caso. Consecuentemente, este juzgado entiende, pues, independientemente de que el investigado haya obtenido permisos de salida, que tenga seguridad personal, que desarrolle su actividad política personal, a margen de ello, nosotros consideramos de que el dato de que es alta la probabilidad de que se le imponga una sentencia condenatoria, de por sí eso revela un cierto peligro de fuga del investigado. Y ese peligro tiene que, de alguna manera, ser conjurada. Y en el presente caso, la única medida, o en todo caso el juzgado tiene que tomar medidas a fin de asegurar la presencia del investigado en el proceso. Si ello es así, entendemos de que dar respuestas a las alegaciones hechas por la Fiscalía y la Defensa en el sentido de que el investigado habría sido amonestado o no, de que tuvo buen comportamiento, eso no está en discusión, porque durante el procedimiento, el juzgado, cuando impuso la comparecencia, fue en base al pedido de la gravedad de pena. Eso fue el criterio. Los demás argumentos eventualmente estaban dirigidos a cuestionar un periodo de obstaculización, no se presentaron las audiencias, que hacía tareas, pero en el fondo eso no afecta el peligro fundamental o el dato fundamental de la gravedad de pena. Y ese ha sido en este proceso el dato a tomar en cuenta tanto por el juzgado como por la sala penal al momento de imponer las medidas de cautelares personales contra el investigado. Ahora, respecto al plazo que se solicita, la Fiscalía solicita un plazo de 12 meses.
señala que este plazo será suficiente para la conclusión del juicio oral y eventualmente para resolver una eventual apelación. Al respecto, debemos señalar de que eventualmente si se dicta una sentencia condenatoria, si se dispone vamos a suponer, si se daría el caso de que se una sentencia condenatoria con una pena efectiva, eventualmente no tendría sentido una medida de impedir salida. Si se dicta una pena efectiva, digamos, cuya ejecución esté supeditada que sea confirmada por la sala penal, el juzgado de que dicte tendrá que dictar las reglas de conducta. No tendrá sentido una medida de impedir salida dictada por este órgano jurisdiccional. Y entonces, si se absuelve al acusado, tampoco te da razón de que subsiste una medida de impedir salida. Consecuentemente, consideramos que el plazo que se debe dictar, el impedir salida debe ser a efectos de asegurar la presencia del acusado solamente para efectos de juicio oral, que esté en pleno desarrollo. Esa debe ser el propósito de la medida. En ese sentido, haciendo un análisis de la proporcionalidad de la medida, consideramos de que es evidente, pues, de que dada la naturaleza del proceso, dado el estado actual de la causa, esto es que se encuentra en pleno juicio oral, de que existen graves elementos de convicción que lo vinculan al acusado con los hechos en materia de imputación y es altísima la probabilidad de que se le ponga una sentencia condenatoria, es idónea, pues, disponer medidas limitativas de la libertad, como en este caso el impedimento de salida. Y esta medida, pues, no afecta gravemente la libertad ambulatoria del investigado, quien puede libremente desenvolverse o transitar en todo el territorio nacional. Y el único impedimento que se le va a imponer es no poder salir del país. En todo caso, no se ha informado de que el investigado tenga alguna necesidad o alguna urgencia de salir de este país. En ese sentido, también la medida resulta siendo necesaria, teniendo en cuenta, conforme indicó el señor fiscal, y es evidente, ¿no? Al no poderse imponer otra medida de comparecencia, otra medida más gravosa, la medida de impedimento de salida resulta siendo, pues, necesaria y adecuada para el presente caso, a fin de asegurar la presencia del investigado en el proceso, en el juicio oral que se viene llevando adelante. En ese sentido, consideramos que la medida de prolongación que solicita el Ministerio Público resulta siendo proporcional en sentido estricto, teniendo en cuenta, pues, de que no se afecta gravemente ningún derecho fundamental del investigado, ya que su libertad de tránsito no va a ser restringida de manera grave, y además se hace necesaria asegurar su presencia en el proceso. Por estas razones, este juzgado debe declarar fundado el pedido de prolongación de la medida de impedimento de salida solicitada por el Ministerio Público contra el señor Martín Vizcarra Cornejo y se prolonga el impedimento de salida ordenada por resolución de fecha 30 de diciembre del año 2023 por un plazo adicional de 6 meses. Es la decisión que ha tomado este juzgado y se notifica a las partes. Señor fiscal. Conforme, señor magistrado, con su decisión. La defensa. Formulamos recurso de apelación, señor magistrado. Bien, doctor, en todo caso, que se conceda copia del audio a la defensa a fin de que fundamente su de apelación en el plazo de ley, precisando los agravios. Colegas, no habiendo más temas que tratar, vamos a dar por concluida la audiencia, siendo las 17 horas. Buenas tardes, feliz año nuevo a todos, colegas. Feliz año nuevo.